Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño: si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo no. Yo le dije: muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice: porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho: tú no puedes
comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía, si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó, 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresa. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razone, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, 3 melocotones son 3 frutas. Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra. Y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, hombre, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero
También dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. Hola chicos, buenos días, bienvenidos a esta webinar. Les saluda el ingeniero Jorge Hernández, coordinador del área de español de Editorial Santillana. La webinar se titula Estrategias de Desarrollo Afectivo y Emocional en mi hogar y será impartida por la licenciada Carol Vargas. Bienvenida, licenciada Carol Vargas. Te cedo en este momento el micrófono. Gracias. Licenciada, ¿puede activar su micrófono, por favor? Hola. Hola, hola, ahora sí Hoy me sí. escuchan. Hoy sí la Chévere. escuchamos, licenciada. Bienvenida. Excelente, gracias. Bien, como les decía, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Yo sé que de pronto ya es una actividad que nos ha pedido el colegio que hagamos, pero pues es importante, es necesario conversar acerca de algunos elementos que ahora, en estos últimos años, han cobrado más significado en nuestra vida cotidiana. Y son justamente las estrategias de desarrollo afectivo y emocional. Hemos escuchado hablar muchísimo acerca de la salud mental, de la importancia que es en este tiempo cuidar nuestra salud mental. Entonces, un elemento importante para cuidar y mantener nuestra salud mental es la parte afectiva y la parte emocional, ¿verdad? Que es justamente lo que vamos a hablar. Entonces, ¿cómo yo puedo activar mis estrategias? ¿Cómo puedo, vamos a ver, fíjense que alguien está por ahí manipulando su mouse. Les voy a pedir si por favor, tenemos ahí cuidado para no interrumpir la presentación. Entonces les decía que vamos a conversar un poquito acerca de cuáles son estas estrategias que podemos implementar en nuestra vida cotidiana, principalmente en nuestra casa. Ya escuchábamos y veíamos en el video cómo muchas veces estamos condicionados a expresar, a razonar nuestras respuestas en función de lo que otros quieren escuchar. Pero ahora vamos a identificar la importancia de poder expresar, sentir, pensar, actuar desde mi individualidad. Es decir, la independencia, la individualidad, la identidad y la autoestima son palabras que están relacionadas con el desarrollo afectivo, social y emocional de una persona, principalmente en las edades en las que ustedes están, que tienen ahorita pues las emociones y los sentimientos un poco revueltos porque se están ordenando para la próxima etapa de desarrollo. Ahorita en la adolescencia, en la niñez,
estaban medio ordenados, estaban creándose esas emociones, esos sentimientos, esas ideas. En la adolescencia vienen y se disparan. Por eso es que de pronto sentimos muchas reacciones de miedo, de tristeza, y también al mismo tiempo podemos estar experimentando mucha alegría, mucha euforia. Entonces, estos cambios pues son totalmente normales, pero es necesario que ustedes aprendan a experimentarlos, a vivirlos, a comprenderlos desde su independencia, desde su individualidad, desde su identidad, y que fortalezcan su autoestima. Entonces, el identificar todo esto, el reconocerlo y aceptarlo como corresponde, pues justamente nos hace ser adolescentes, sentirse como adolescentes, y comienzan a sentir esta necesidad psicológica de volverse más independientes de su familia. Esto es totalmente normal. Lo que quiero que reflexionemos desde un inicio es que es válido y es importante y sobre todo necesario que ustedes experimenten sus propias emociones y reaccionen como ustedes quieren, como ustedes sienten que es mejor, y no como quieren o como esperan sus papás. Y esto no significa que vamos a ser rebeldes, sino que vamos a validar nuestras emociones. ¿Qué es lo que están experimentando en este momento? Pues han perdido un poco el interés en asuntos familiares, ¿verdad? Cuando están en casa quieren estar solas y solos, quieren pasar mucho tiempo en sus habitaciones, quieren mucho silencio y mucha distancia. Dentro de estas reacciones que están experimentando, no solo vamos a estar en silencio, sino que vamos a estar reflexionando un poco acerca de cómo es mi desarrollo afectivo y cómo es mi desarrollo emocional, primero en mi casa y luego cómo lo traduzco a otros espacios. Entonces, vamos a respetar los periodos de silencio y distancia que voy a experimentar en todo este tiempo. Es totalmente válido. Es válido que ustedes experimenten esta necesidad de identidad individual. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Enzo? ¿Quién es Valeria? ¿Quién es Susana? ¿Verdad? ¿Quién es Omar? ¿Quién es Nair? Tienen que descubrir y crear esta identidad individual. Y sobre todo, chicos y chicas, que esto les va a favorecer su autoestima y van a crear una autoestima saludable, porque me imagino que ustedes han escuchado hablar de autoestima positiva, negativa, autoestima alta, autoestima baja. Entonces, vamos a trabajar más que por una autoestima alta, por una autoestima saludable. Y eso les va a hacer experimentar menos vulnerabilidad. Es decir, no me voy a dejar afectar rápidamente por las situaciones, sino que voy a experimentarlas, a sentirlas y a validarlas principalmente. Recuerden que si tienen algún comentario o dudas respecto al tema, pueden hacerlo a través del chat. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a aprender ahora? Pues algunas estrategias que voy a implementar desde mi silencio, desde mi distancia, en la casa, en espacios donde pues esté yo sola o solo. Lo importante es que sí lo van a hacer. Entonces, vamos a implementar algunas estrategias prácticas de desarrollo afectivo y emocional. Yo les invito a que puedan tomar nota de estas estrategias, porque así las pueden implementar. Y cuando escribimos, nos comprometemos más, y también estamos haciendo uso de una estrategia que se llama escritura expresiva. Entonces, la primera estrategia que vamos a implementar es la rueda de las opciones. Fíjense que esta estrategia consiste en crear en un círculo, como una gráfica de pastel, la dividimos en cuantas partes nosotros consideremos necesarias y vamos a escribir en cada porción del círculo cuáles son las estrategias que yo aplico cuando me siento triste, enojado, cuando me siento molesto,
cuando siento mucha ira, cuando siento desprecio, cuando siento o experimento emociones negativas o emociones desagradables. Entonces vamos a recordar opciones para canalizar esas emociones. Primero hacemos una lista de las cosas que podemos hacer frente a estas emociones en lugar de otras, ¿verdad? Y cuando estén desbordados, cuando estén experimentando esa emoción, van a recurrir a esa rueda para escoger la manera en la que van a gestionar la emoción. Ojo con esto. Dentro de las opciones para canalizar las emociones, no vamos a escribir aislarme, guardar silencio, porque esa no es una forma de canalizar emociones, sino que qué actividades puedo hacer. Puedo leer, puedo escuchar música, sí, me puedo ir a mi cuarto, pero puedo escribir, puedo pensar en cómo me siento, puedo guardar silencio un momento y más tarde hablar con mis papás, hablar con la persona que me hizo experimentar esa emoción y decirle cómo me siento. Cuando estamos implementando esta actividad, esta estrategia, estoy validando mis emociones. ¿Qué quiere decir? Que me permito experimentar lo que siento. No me lo voy a guardar, que es lo que normalmente hacemos. Yo mejor no digo nada porque así es la vida. Esto es lo que me tocó vivir, ¿no? ¿Verdad? Esto es lo que me toca vivir, pero también puedo decidir cómo expresarlo, cómo canalizarlo. Entonces, acá pueden ver la imagen de cómo se vería esa rueda de las emociones. ¿Cuál sería la opción de realizarla? Entonces, aprovechemos cuando hacemos esta rueda para recordar que todas las emociones son buenas y que todas las emociones deben expresarse, porque si tú te guardas tu emoción o tu sentimiento, entonces vas creando otras emociones y sentimientos que no son tan favorecedores. Entonces vamos a esforzarnos por encontrar la mejor manera de, de resolver o de gestionar estas emociones. Las ruedas son individuales porque cada uno tiene diferentes formas de gestionar sus emociones o sus sentimientos. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia, que es la que más me gusta para las edades en las que ustedes están, es crear un diario de las emociones. Fíjense que el diario de las emociones es un buen recurso porque hacemos uso de este mecanismo, de esta habilidad que se llama escritura expresiva y consiste en hacer una especie de diario, ¿verdad? Puede ser un cuaderno, una agenda, unas páginas sueltas, donde ustedes van a intentar hacer un pequeño balance en su día a día de cosas positivas, principalmente, pero también de cosas negativas. Entonces, van a hacer hincapié, van a reforzar cuando estén escribiendo tres elementos. Primero, y aquí sí les pido que tomen nota, primero, ¿cómo se sienten? Me siento bien, pero ¿bien qué? ¿Bien triste, bien enojado, bien preocupado o cómo, verdad? Hay que definir bien cómo me siento. Eso es lo primero. Luego, ¿qué pensamientos tuvieron? ¿Qué es lo primero que pensaron? La vida no vale la pena. Me voy a enojar con mi mamá. Mi mamá no me quiere, mis papás no me entienden. Mi abuela no me deja, ella no me entiende. Esos son los pensamientos que tienen al experimentar esa emoción. Y luego van a pensar también en cómo actuaron. Eso es muy importante identificar dentro de lo que estamos escribiendo. Y recuerden, vamos a implementar la escritura expresiva. Carol, pero ¿qué es esto de la escritura expresiva? Vamos a ver un video acerca de en qué consiste. Tomen nota de los elementos que les parezcan importantes.
Hoy, en estos minutos que dedicamos a poner el mundo, vamos a ver qué podemos hacer para sacar hacia afuera y gestionar. Bien, me dicen que no se escucha. Si me pueden confirmar en el chat que si lo escuchan. La primera parte pues es un poquito introductoria, pero aquí viene lo interesante. Las emociones negativas que llevamos dentro. ¿Preparados? Las personas que tienen problemas personales, pero que no hablan de ellos, tienen más posibilidades de enfermar. ¿Lo sabías? De hecho, las personas que reprimen sus problemas van al médico una media de un 40% más que las personas que expresan y comparten sus problemas. Pero hablar de nuestros problemas con un amigo o con un terapeuta puede ser complicado porque nos hace sentir más vulnerables o incluso temerosos de que nos juzguen, nos desprecien o nos rechacen. Así que hoy vamos a ver una forma sencilla pero muy eficaz para sacar a flote esas emociones negativas con la técnica que ha desarrollado el doctor James Pennebaker, que tiene excelentes resultados comprobados científicamente contra la ansiedad, el dolor crónico, el desamor, la tristeza, lo que sea que te preocupe. ¿Cómo lo hacemos? Con la escritura expresiva. ¿Qué es y cómo funciona la escritura expresiva? Bueno, la mente humana necesita por encima de todo encontrar sentido a sus problemas, ponerles nombre, ayudar a encontrar causas y efectos, el porqué de las causas de las cosas que nos ocurren. Así que escribir acerca de nuestros problemas puede ser muy similar a hablar de ellos, pero no nos hace sentir tan expuestos. ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues sigue estos pasos. 1. Proponte escribir 20 minutos cada día durante 4 días. Esto es lo que sabemos que funciona mejor. Claro que puedes escribir más tiempo si quieres, pero escribe al menos esos 20 minutos cada día durante 4 días para ver un beneficio. 2. La escritura expresiva no se fija en ortografía, puntuación o en escribir bien. Se trata de que expreses tus reacciones y tus emociones ante algo que te preocupa o que te duele. No estás escribiendo un relato para que lo lean otros. Escribe solo para ti. La mayoría de las personas que utilizan la escritura expresiva suelen hacerlo al final del día, para encontrar un poco de
tranquilidad. Así que si tienes hijos, espera que se hayan ido a dormir. Y después de escribir, reflexiona tranquilamente un rato acerca de lo que has escrito. Es normal que te sientas un poco abrumado los primeros días en los que escribas. Y generalmente ese sentimiento se va a ir disipando después de 1 o 2 horas. Pero deja de escribir si te sientes desbordado por las emociones. Tómate tu tiempo para asimilar y expresar lo que sientes. Inténtalo de nuevo al día siguiente cuando estés más tranquilo. Unos días después de haber terminado tus 4 días de escritura expresiva, podrás reflexionar acerca de los cambios que notes en tu vida y en tu forma de sentir. Bien, el video se escuchó un poco cortado, pero quiero rescatar algunas de las estrategias que menciona la escritura expresiva, que es parte de la estrategia del diario de las emociones. Entonces, lo primero, chicos y chicas, es que vamos a escribir durante 4 días. ¿Qué significa eso? ¿Que todos los otros días del mes no voy a escribir? Claro que sí, pero con los 4 primeros días ustedes van a lograr identificar qué es lo que pasa realmente con ustedes, cuáles son esas emociones que experimentan frecuentemente. Entonces, luego de seleccionar el espacio para escribir, que lo recomendable es que sea al finalizar el día, van a escribir libremente. ¿Qué significa eso? Que no van a escribir para que alguien más lo lea, no van a escribir una gran historia, sino que van a escribir lo que ustedes están sintiendo verdaderamente. Es decir, si solo quieren escribir 4 líneas, si solo quieren escribir una cosa, pues está bien, pero es una escritura para ustedes, que solo van a ver sus ojos. Entonces, eso les crea el sentido de libertad en la escritura, que nadie más lo va a leer. Como les decía, hay que hacerlo al finalizar el día, porque así podemos tener más elementos de cómo me he sentido, de las cosas que he experimentado, de cómo he reaccionado. Pueden sentirse abrumados o abrumadas de todo lo que han sentido. Hay días que van a estar muy cargados, otros días puede ser que no sientan absolutamente nada, que no sea como tan significativo y está bien. Recuerden que si al identificar y escribir la emoción o el sentimiento, ustedes están experimentando algo muy fuerte, pueden suspender la escritura. Porque cuando reflexionamos sobre lo que nos pasa, nos puede doler, nos podemos sentir muy tristes o muy enojados. Entonces, lo mejor es suspender si me siento muy abrumada o muy abrumado y lo retomo el siguiente día. Eso no es ningún problema. Pueden dejar de escribir. Y lo principal en todo esto es que vayan llevando un control de cómo se sienten, de cómo piensan, para poder implementar estrategias de canalización de sus emociones. Recuerden que estos son ejercicios personales y les van a ayudar muchísimo para poder validar todo lo que sienten, porque en esta etapa en la que ustedes están principalmente es cuando más están sintiendo, cuando más están experimentando y cuando no sabemos cómo gestionar. Entonces, el no saber cómo gestionar tiene que ver con reprimir mi emoción, no expresarla. Está bien que no la expreses de forma verbal, pero la puedes expresar de forma escrita. Y esto está relacionado con la estrategia 3 que les quiero compartir, que es justamente el bote de la comunicación. Fíjense que esta estrategia me parece como llamativa porque muchas veces pues no sabemos qué recurso utilizar para expresar nuestras emociones y para verbalizar las cosas. Entonces, cuando ustedes estén experimentando algo,
van a escribirlo en un pedacito de papel y lo voy a guardar en este depósito, en el bote, ¿verdad? En este botecito. Y entonces, el bote es personal, pero habrá un momento en tu día, en tu semana, en el fin de semana, que puedes llevar este bote con tus amigos y tus amigas y poder sacar lo que experimentaste, lo que sentiste. Esto también lo puedes hacer con tus papás, con tus abuelos, si vivís con ellos, con tus hermanos mayores o tus hermanos menores. Lo importante es que expreses cómo te sentís, qué son las cosas que te gustan, cuáles son las cosas que no te gustan. Y esto te va a ayudar a que los demás puedan empatizar contigo. ¿Y qué significa empatizar? Que se pongan en tus zapatos, que sepan que tú experimentaste y que sentiste. En el video que vimos al principio, pudimos observar que los adultos no piensan como ustedes. Los adultos no pensamos como los adolescentes. Y los adolescentes no debemos intentar que los adultos nos entiendan totalmente, pero sí podemos ayudarles a que sepan qué es lo que sentimos. Entonces, el bote de la comunicación te va a ayudar justamente a eso, a que puedas escribir lo que estás experimentando, cómo te sentís con eso, qué es lo primero que pensaste, cómo actuaste, y en un momento específico del día, de la semana, poder sacarlo y decirle, mami, así me siento. Así es como me he sentido en estos días. Carol, pero es que a mí me da pena hacer eso, pero es un buen ejercicio. Tenemos que romper con esos paradigmas de que me da mucha pena. Recuerden que al principio estos ejercicios son personales. ¿Qué es lo que vamos a obtener aplicando esta estrategia? Primero, pues el bienestar emocional, ¿verdad? Afectivo y emocional, pero también vamos a propiciar espacios de comunicación, porque muchas veces cuando nos preguntan qué te pasa, pues no sabemos qué contestar. Pero si lo hemos escrito y lo hemos guardado y de pronto encontramos un momento en el que sí queremos expresarlo, pues ahí nos favorece la comunicación. Y otra de las ventajas también es que refuerza la autoestima. ¿Por qué? Porque nos sentimos libres de expresar. Podemos comenzar escribiendo me gusta cuando o no me gusta cuando. Entonces, recuerden escribir, guardar en el bote esas frases y compartirlas en el momento que ustedes deseen, con su familia, con sus hermanos, hermanas o en el colegio. Lo importante es que tengan ese elemento para poder pues, implementar y favorecer su desarrollo emocional y afectivo. Otro elemento importante es escuchar, otra estrategia, ¿verdad? Es escuchar lo que les rodea. Fíjense que muchas veces queremos hablar, pero no queremos escuchar. Entonces, para poder expresar, para poder hablar, es necesario primero activar o practicar la escucha activa. En una conversación es muy importante hablar, pero también escuchar. Entonces, cuando ustedes expresen cómo se sienten, sí, pueden sentir temor, pueden sentir enojo cuando estén expresando, pero también hay que escuchar qué es lo que otros perciben de nosotros. ¿Qué perciben tus papás? ¿Qué perciben tus amigas, tus amigos, tus maestros? No siempre nos quieren hacer daño, sino que pues están interpretando o expresando la interpretación de cómo actúan. Entonces hay que escuchar. El practicar la escucha activa nos ayuda también a expresar. Entonces, sobre todo porque yo sé que ustedes probablemente hay momentos en los que no quieren hablar con nadie, pero si escuchamos, vamos a poder interpretar y más adelante, no tiene que ser inmediatamente, pues van a poder expresar lo que sentían en realidad. Entonces, esta estrategia de escuchar lo que les rodea es muy, muy importante. Es una estrategia sencilla, no requiere material, nos tranquiliza y nos reconecta
con lo esencial, que es escuchar para poder hablar. Carol, pero mis papás no me escuchan. Bueno, entonces busca una persona a quien escuchar y también que te escuche. Puede ser alguien de tu edad, puede ser alguien mayor, que no necesariamente sean tus padres, ¿verdad? Pueden ser tus abuelos, pueden ser tus hermanos mayores o menores. Hay que ayudarnos en familia a poder justamente generar este ejercicio, buen ejercicio de escuchar lo que nos rodea. Otra de las estrategias, además de escuchar, del bote, de la escritura, del diario, ¿verdad? Es justamente aprender de mis errores. Esta estrategia se llama mis errores, mis aprendizajes. Es importante, chicos, que transmitamos que nuestros errores o que identifiquemos principalmente que nuestros errores son grandes oportunidades de aprendizaje. Equivocarse no significa que sos torpe, que no podés. Equivocarse significa todo lo contrario, que estás aprendiendo. Y esto nos va a ayudar a gestionar los errores, ¿verdad? Y a ver qué gestionamos de manera diferente. Por eso hay que recordar que no vamos a recalcarnos que la equivocación es totalmente mala, sino que al contrario, ¿verdad? Que tiene consecuencias positivas y negativas y sobre todo que vamos a aprender de esa situación. No nos castiguemos nosotros mismos. Carol, yo no me castigo, son mis papás los que me castigan. Claro, de pronto y ellos tienen que hacerte un llamado de atención, tienen que orientarte un poco por si estás un poquito descarrilado, pero no debes perder de vista que estás aprendiendo. Y entonces, en la medida en que te equivocas, que aprendes, que te están corrigiendo un poquito, pues estás encontrando la forma de resolver problemas. Entonces no reacciono de forma inmediata, no reacciono de forma emocional, sino que estoy intentando ser un poquito más racional. En esta estrategia de mis errores, mis aprendizajes, también abrazamos espacios de reflexión. Y eso es bueno. Muchas veces no nos tomamos el tiempo para reflexionar, sino que solo queremos actuar inmediatamente. Entonces, no, reflexionemos. Si nos hemos equivocado, si hemos cometido un error muy grave, pues también tenemos la habilidad de poder pedir perdón y sobre todo de aprender de cada situación, ¿verdad? Si ustedes quieren, también dentro del diario de las emociones, pues pueden ir escribiendo cuáles son esos errores, esas equivocaciones pero que tuvieron, pero sobre todo cuáles fueron sus aprendizajes en ese sentido. Y bueno, voy a concluir estas estrategias generales de actividades o ejercicios cotidianos que les he proporcionado con las 5 estrategias de desarrollo afectivo y emocional. Nuevamente les invito a que puedan tomar nota de estos aspectos. Primero, en las edades en las que ustedes están, es importante expresar mis sentimientos y mis emociones. Expresen. No quiero hablar, lo escribo. Recuerden que todo lo que sienten es importante. No se repriman nada. Permítanse sentirse enojados, tristes, felices, enamorados, preocupados, frustrados, estresados. Todo lo que sienten es importante. Recuerden también que no siempre se puede tener todo lo que queremos y eso nos ayuda a comprender que sí podemos realizar algo y que también no lo podemos realizar. Nos ayuda a gestionar nuestras reacciones frente a la frustración. Si tenemos claro que no siempre lo vamos a lograr todo, que no siempre lo podemos tener todo lo que queremos, vamos a comprender que hay momentos en los que nos sentimos frustrados y hay momentos en los que no. Y es totalmente válido. Otra estrategia es que primero voy a reflexionar, me voy a tomar, voy a respirar, ¿verdad? Recuerdan la rueda
de las emociones, pues ahí voy a buscar cuáles son estas estrategias que me ayudan a canalizar estas emociones desagradables, reflexiono y luego actúo de forma práctica. Algo sencillo. No piensen en actuar de una forma wow, sino de algo, de una manera práctica. Y finalmente, pues trabajen por desarrollar la capacidad de automotivarse. Si pasaste por una situación complicada en tu casa, no te desmotives, motivate y eso también te va a ayudar a que puedas motivar a los demás. Eso es automotivarse. Hay días, hay momentos, hay circunstancias en las que va a ser un poquito más difícil, pero no pierdan de vista eso. Podemos desarrollarnos físicamente, pero también es importante desarrollarnos en la parte afectiva y en la parte emocional. ¿Cómo? Aplicando estrategias prácticas en mi casa, llevándolas con mis amigos, amigas, con mis compañeros. Pueden reforzar estos espacios en el colegio cuando tengan clases presenciales y principalmente validen sus emociones y sentimientos. No se los repriman porque ahorita en la adolescencia están experimentando un montón de cosas. Entonces es importante que aprendamos a gestionarlas, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta ahorita, pueden hacerla en el chat. Ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Se pasó súper rápido, pero pues yo les invito a que sigan trabajando en el cuidado de su salud mental, en el cuidado de su bienestar emocional, y eso pues nos va a traer muchos beneficios. Vamos a compartir con ustedes a través del chat unos enlaces para evaluar esta sesión y también un enlace que les va a permitir generar un diploma. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a completar con los datos que les pedimos. Ahí está el enlace, le van a dar clic, completan con sus datos personales para que les genere este diploma. El diploma lo descargan y ya ustedes deciden si lo quieren imprimir o lo quieren guardar en su dispositivo. Mi nombre, Carolina Vargas, y ha sido un placer compartir brevemente estas estrategias de desarrollo afectivo y emocional que pueden aplicar y que deben aplicar en esta etapa de desarrollo de sus vidas. Los voy a dejar con un video que lo pueden escuchar mientras están completando la información para generar el diploma. Muchas gracias y mucho gusto. Hola chicas, hola chicos. Me llamo Alex Rovira, soy escritor y divulgador. Hay palabras que tienen un poder extraordinario y son las palabras que se ponen entre interrogantes. No son las palabras en sí. Es la pregunta, el interrogante que te lleva a mirar la realidad de una manera distinta. No hay preguntas tontas. Toda pregunta alberga la semilla de una liberación que puede ser extraordinaria, porque solo desde la pregunta podemos dar a nuestra mente un espacio de observación distinta, una nueva perspectiva, que revele una realidad completamente distinta y que nos invite a actuar de una manera distinta. El cuestionarnos, cuestionar nuestras creencias, cuestionar nuestra identidad, cuestionar los dogmas que hemos mamado de pequeños, el poder más allá de la palabra, está en la interrogación. Si tuviera que elegir una palabra que ha marcado mi vida, sería la aceptación. Es decir, la apertura radical a lo que es, la mirada a la vida y a la realidad con los ojos abiertos, la no huida, la no resignación, la no victimización, la aceptación de lo que es. Creo que responder a la pregunta ¿qué es lo que tengo que aceptar? Es lo más liberador que podemos vivir como seres humanos. Y para vosotros,
¿cuál es la palabra más importante de vuestra vida? ¿Cuál es Hola, licenciada. Creo que se corta Hola. un video. Si le Sí, parece, sí. voy a compartirlo yo desde mi máquina. Sí, ya ahí se lo compartí para que lo Fabuloso. sigan escuchando los chicos. Ok, ahorita. Me llamo Alex Rovira, soy escritor y divulgador. Hay palabras que tienen un poder extraordinario y son las palabras que se ponen entre interrogantes. No son las palabras en sí. Es la pregunta, el interrogante que te lleva a mirar la realidad de una manera distinta. No hay preguntas tontas. Toda pregunta alberga la semilla de una liberación que puede ser extraordinaria, porque solo desde la pregunta podemos dar a nuestra mente un espacio de observación distinta, una nueva perspectiva, que revele una realidad completamente distinta y que nos invite a actuar de una manera distinta. El cuestionarnos, cuestionar nuestras creencias, cuestionar nuestra identidad, cuestionar los dogmas que hemos mamado de pequeños, el poder más allá de la palabra, está en la interrogación. Si tuviera que elegir una palabra que ha marcado mi vida, sería la aceptación. Es decir, la apertura radical a lo que es, la mirada a la vida y a la realidad con los ojos abiertos, la no huida, la no resignación, la no victimización, la aceptación de lo que es. Creo que responder a la pregunta ¿qué es lo que tengo que aceptar? Es lo más liberador que podemos vivir como seres humanos. Y para vosotros, ¿cuál es la palabra más importante de vuestra vida? ¿Cuál es la palabra más importante en vuestra vida? ¿Y por qué? Para mí la palabra más importante en mi vida sería perseverancia. Es algo que mis abuelos me han intentado inculcar mucho siempre desde que era pequeña, pues un poco el esfuerzo, que conseguir las cosas que quieres requiere un esfuerzo y hay que perseverar, no porque algo no te salga tienes que dejarlo. Para mí yo creo que sería fuerza, porque la he tenido muy presente en mi vida. Yo hace unos años tuve un tumor en el brazo y mi padre y mi familia siempre me lo inculcaron. La palabra para mí que ha supuesto un cambio en mi vida ha sido la empatía. Esa palabra que para mí engloba el funcionamiento de las relaciones interpersonales que tenemos. Creo que sin la empatía no funcionaría el mundo. ¿Queréis saber la mía? Sí. ¿O pasáis? Sí. Yo he ido cambiando, obviamente, ¿no? Y además algunas han sido más pomposas y más de escritora. Y otras, en la actualidad, es una que es muy sencilla, que es tú. Me obliga a salir de mí y de yo, y de mi ombligo, y de mi mundo, y de mis emociones, para centrarme en el otro. Y cuando estamos hablando sin una manera obsesiva, sin intentar complacer, sin dejar yo de ser yo para entenderte a ti. Pero es imposible tener una comunicación sin un tú o sin un vosotros. De ahí suelen surgir habitualmente las conversaciones que te cambian para siempre. Yo os voy a contar la mía, a ver qué os parece. A mí una conversación que me cambió para siempre en mi vida fue una que mantuve con Camilo José Cela, el Premio Nobel de Literatura. Yo tenía 25 años y coincidimos en una cena en la que nos otorgaban un reconocimiento a él pues, por toda su obra y a mí porque acaba de ganar un premio importante. Y me contó muchas cosas, pero la más importante fue esta. Vive una vida interesante. Preocúpate porque tu vida sea interesante. Y en ese momento creí que me daba un consejo más bien para escribir, ¿no? Si no vives experiencias variadas, es complicado escribir bien. Pero es que luego me di cuenta de que iba mucho más allá. Era un consejo de vida. Era un consejo para mantenerme curiosa, para estar en movimiento, para estar abierta a otros. Era una lección. Y fijaos que ha pasado tiempo, pero me acuerdo muy, muy a menudo de aquella conversación. Vamos a hablar de conversaciones que nos hayan cambiado la vida. ¿Qué encontráis por ahí? Esa que siempre recordáis, esa que lleváis dentro. Fue un punto de inflexión en el que yo, pues por unas circunstancias y por otras, me vi forzada a decir hasta aquí. Hasta aquí. Y tuve que comunicar algo que yo llevaba muchísimo tiempo ocultando a todo el mundo, incluso casi hasta a mí misma, y era que yo tenía un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria. Sí. Y nada, pues se lo comenté a mi padre, porque mi padre vio que me pasaba algo más allá de lo que él veía. Ya.
y se la acabé contando. Y él la verdad que me sorprendió porque lo supo entender, porque a mi tía también le había pasado parecido y tal. Ya. Y no sé, fue como un punto en el que yo pude empezar pues ir a tratamientos, psicólogo, psiquiatra, tal, y como empezar a comprenderme, a hablar sobre lo que me pasaba, que nunca lo había hecho ni tenía pensado hacerlo. Y pues es que eso puso un antes y un después. Ya. Es tremendo. Yo esa conversación la tuve con ellos mucho después de haberme yo recuperado de mi TCA, de mi trastorno de la alimentación, que también es muy habitual o relativamente habitual en chicas en la adolescencia, en mayor o menor gravedad. Y entendieron muchas cosas de las que me estaba ocurriendo. Fue a posteriori porque en ese momento no tenía ni las fuerzas ni se dieron las circunstancias, pero de las cosas que siempre intento transmitir a la gente de vuestra edad es que no esperéis demasiado, por Dios. Esa sensación que está transmitiendo ahora Elena de la liberación por ponerle nombre a algo que es un fantasma en el armario, no se paga con nada. Y definitivamente lo que dice Elena, yo puedo corroborarlo, es un antes, un después, te quitas un peso literal de encima por decir, me siento así, me pasa esto. Bien, chicos, muchas gracias por su atención. Así que ya compartí el enlace para que puedan emitir su diploma. Espero que lo hayan logrado, ¿verdad? Así que ha sido un gusto saludarles. Cuídense mucho. Muchas gracias, licenciada Carol. Mucho gusto. Hasta luego, entonces. Adiós chicos y chicas. Un gusto.